En tu nombre. Casa de Rescate Cristo Vive invita a un gran evento donde tendremos payasos, dramas, regalos, sorpresas y música en vivo. Llega desde Colombia para ti, Ex Binomio de Oro, los hijos del rey. Es que el Señor así es, todo lo que le pido me da. Esquina con Loma Alameda, Colonia El Escorial, Ramos Arizpe, Coahuila. Te esperamos a partir de las 5 de la tarde. Cristo vive. Transformando vidas. 412. ¿El tuyo, amor? ¿Cuál es? Iglesia Plenitud de Vida y sus pastores David López y Silve de López te invitan a escuchar su programa Plenitud de Vida este sábado a las 5 a.m. por esta emisora. Pues bien preocupada porque ya Bien, tengo las pendientes, ¿verdad? El niño más deseado. 292. El taller del viernes es para hombres y mujeres. Sí. Y jóvenes también. Jóvenes. Oh, sí, entonces sí puedo. Sí. Hombres, mujeres, niños. Todo el que quiera hablar con Dios. Que le gusta hablar con Dios. Gracias, Jesús. Proclamando su grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Y anunciaré con mi vida que tú eres el rey. Y como Ay, bendiciones a nuestro hermano. Se merece un aplauso para nuestro hermano Edgar, que está en cabina. Nos mandó unas ricas agüitas. Ándale. Gracias. Yo digo que no. Sí. Andamos sudando. Gracias, Padre. Bueno, ahorita. No, yo tomé ahorita bastante agua ahí. Pero dígame, está bien. Para las No, yo tomé damitas. mucho agua ahí. Son para las damas. Sí, para las damas, claro. consejería, predicaciones y mucho más. Bienvenido en Facebook, Dios le bendiga. Amén. Una nueva generación. Gloria a Le Dios. da la bienvenida, gócese con los que se gozan Amén. en este tiempo de alabanza. Y desvélese con lo que se Y desvela. desvélese con los que se desvelan. Y duérmase con los que se duermen. Gloria a Dios. Dios le bendiga mucho en esta mañana de miércoles 30 de mayo. Amén. Asegurada mañana. ¿Listo? Gloria a Dios. Dios le bendiga inmensamente. Amén. Buenos días, Amén, buenas amén. noches. Siendo las 12:06 de este día hermoso, 30 de mayo 2018, le bendecimos. Le damos la honra a Dios, la gloria al Padre, porque nos permite tener vida para estar en este hermoso programa, Una Nueva Generación. ¿Cómo está mi hermano Omar? Muy bien, gracias a Dios. Pues les extrañamos la semana pasada aquí. Ay, nosotros ¿Verdad? también. Pero gracias a Dios aquí estamos nuevamente para Al pie compartir del la cañón. palabra de nuestro Dios. Amén. Hermana Juanita, ¿cómo está? Dios le bendiga. Bendecida, buenas noches, mañanas, en fin, bendita madrugada esta calientita que tenemos aquí en Saltillo. Los bendigo a todos en el amor de Cristo Jesús, que Dios venga a sus vidas, que el Espíritu Santo more con ustedes y que la palabra que hoy vayamos a compartir haga mella en su corazón. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Hermana Rosario, ¿cómo le va? No, pastor, yo bien bendecida porque el tema que vamos a tratar hoy es de los favoritos de mí. Amén. Qué bueno que está contenta, porque bueno que estamos contentos para compartir la palabra, amén, de lo Amén. que Dios hace en nuestra vida. Hermana Alicia, ¿cómo está? Amén, buenas noches, bendecida. Amén. Esperando que sea de bendición todo esto que van a escuchar. Amén. Amén. Pues bien, este es el programa Nueva Generación. Estamos en el 412-1213. Bien, vía WhatsApp en el 8442-92-9224. Y por internet, aquí en Facebook también, en vivo, GDA. En la página de GDA nos puede ver y escuchar cada semana
en vivo totalmente, así que las cosas que pasen es que estamos en vivo. No se asuste, no está temblando, simplemente es algo que pasa en vivo, porque tembló la cabina y tembló todo. Los programas en vivo siempre serán mejor. Oh, sí. Miércoles 30 de mayo, la Iglesia Generación de Adoradores le da la bienvenida y le bendice su casa, su vida, su hogar, su trabajo. Estamos ubicados, si usted nos desea visitar y no tiene una iglesia donde congregarse y está buscando tener presencia de Dios, alabanza de Jesucristo en su vida y se quiere convertir en un verdadero adorador, le esperamos en Sierra Mojada 2048, Colonia República Oriente, entre las calles González Lobo y Distrito Federal. Sin pierde, usted va a dar con Iglesia Generación de Adoradores. Servicios que tenemos en la semana: los jueves 7:30 p.m. enseñanza bíblica, viernes 8 de la noche oración general, sábado 5 de la tarde generación radical para jóvenes mayores de 12 años y domingo 11 de la mañana una reunión general para que nos gocemos en espíritu y en verdad. Así es. Y bien, como decía Rosario, el programa de hoy se llama Los Milagros de Jesús. Amén. Amén. Analizaremos en esta mesa hermosa, en este equipo hermoso, analizaremos algunos de los milagros de Jesús, de tantos que han sucedido, de tantos que ha hecho Él, de tantos que ha manifestado en su pueblo y lo sigue manifestando, es lo más hermoso. Y lo seguirá El haciendo. propósito de este programa es inyectar fe, esperanza, de que Dios sigue obrando milagros en la vida de aquel que le clama, Amén. de aquel que Amén. le espera. Así es. Y si diéramos un significado a la palabra milagro, antes de empezar, la palabra milagro viene del latín miracle, que significa maravilla, algo de que maravillarse. Un milagro es una situación, un fenómeno o una acción que no puede explicarse a partir de los principios naturales Así es. y que por lo tanto es imputado, asignado o atribuido a la participación de una entidad divina. Es como lo define Amén. la Real Academia, cualquier diccionario bíblico. Es algo que sucede fuera de lo natural, Así es. una situación para maravillarse. En el hebreo se traduce como signo, muestra, augurio, señal, prodigio, maravilla, y Jesús mismo dijo que haríamos prodigios y señales en el nombre de Jesucristo. Así Es una intervención sobrenatural en los asuntos humanos que no se puede explicar por ninguna ley natural conocida o algo que no se esperaría en el transcurso natural de los eventos. Es algo que no se espera. Exacto. Un milagro es algo que no se espera, que va en contra de toda ley humana, natural. Es algo que sorprende, es Así algo es. que sucede de una manera sin anunciarse, viene a romper todo tiempo humano, viene a romper toda ley humana, toda ley natural y viene a sorprender a la creación de Dios que somos nosotros. Entonces hoy declaramos que usted que nos escucha Amén. aquí en esta mesa, declaramos milagros para nuestra vida, para su vida, y le invitamos a que se quede. Y mire una última frase antes de entrar al primer milagro que nos va a compartir nuestro hermano Omar. Jesucristo nunca ejerció o ejerce su poder divino para beneficio propio, sino para satisfacer una necesidad humana ayer, hoy y mañana hasta que venga Así por su es, iglesia. amén. Así es. Él Amén. nunca ejerció su poder o lo ejerce para tener un beneficio personal, sino lo que leemos en Hechos 2:22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Jesucristo hizo prodigios y señales cuando estuvo en esta tierra, se manifestó en poder y gloria con milagros. Amén. Y por eso vino a romper tantos esquemas religiosos. La religión no obra milagros. Jesucristo es el único que obra milagros. Así es. La religión a veces te hace insensible, pero Jesucristo es sensible a su poder y su gloria. Y vamos a entrar de lleno con el primer milagro, mi hermano Amor. ¿Está listo? Más que listo. Amén. Alimentación de los 5,000. Un milagro poderoso Amén. que nos va a traer mucha bendición para nuestra vida. Amén. Adelante, mi hermano. Amén. Un milagro sobrenatural y sorprendente. Milagro, como lo acaba de decir nuestro pastor Gerardo, es un suceso extraordinario y maravilloso que no puede ser explicado naturalmente y que rompe todo parámetro, ¿verdad?, natural, y que solamente se le atribuye a una acción divina, que en este caso se le atribuimos a nuestro Dios. Amén. Y lo importante es que el Dios que servimos todavía hasta el día de hoy sigue haciendo milagros Amén. extraordinarios en la vida de cada uno de nosotros, como los quiera hacer, amado amigo y hermano de la vida.
de usted. Así Amén. es. Y yo quiero, antes de entrar al punto rápidamente, ¿verdad? Algo que investigué, dice que milagro también es un suceso extraordinario que provoca admiración y también provoca una sorpresa. Es algo que no se predice, es algo que nadie sabe cuándo va a acontecer, ¿verdad? Entonces está la expectativa, porque en el transcurso también de este programa Dios puede sanar su cuerpo físico si está enfermo, porque Dios es un Dios de poder que puede traer milagro y puede crear, también tiene el poder para hacer milagros creativos. Amén. Un milagro creativo es crear algo, amén, donde no está, o algo dañado del cuerpo, y Dios lo puede recrear, crear nuevamente, porque Él tiene el poder para hacerlo. Amén. Y quiero tocar rápidamente este punto, amén, acerca de la alimentación de los 5,000. Dice la palabra del Señor ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, verso número 30 en adelante. No voy a leer todo el capítulo, pero solamente un poco lo más interesante. Dice el encabezado: alimentación de los 5,000. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para descansar y para comer. Mire qué cosa, o sea, Dios en su humanidad, en su cuerpo también se cansaba, se fatigaba y tenía que descansar. Claro. Y dice la palabra que Él dice a los discípulos: vámonos aparte en una barca, amén, y llegaron a un lugar, y si usted lee más adelante, ellos iban a descansar. Y cuando llegan a ese lugar, hermano, dice la palabra del Señor que estaba una gran multitud esperándole. Entre ellos había enfermos, amén, paralíticos, ciegos, gente también con hambre física, porque también dice la palabra que muchos le seguían porque en Él encontraban un alimento. El Señor alimentaba. Y qué importante es esto, pastores, porque nuestro Dios sigue alimentando todavía nuestra vida, nuestro ser, nuestra alma, todavía nos sigue sustentando física y espiritualmente. En todos los ámbitos, porque Él lo llena todo. Amén. Dice más adelante, verso número 34 en adelante, dice: y salió Jesús y vio una gran multitud, y mira lo interesante, sustrayendo el análisis del pasaje, dice: y tuvo compasión de ellos. Qué interesante que lo primero que vemos en este acontecimiento es la compasión de Jesús. Para que pueda haber un milagro de parte del Señor, el Señor obra en compasión y en misericordia. Dios ve la necesidad física, amén, de la índole que sea, y Él tiene compasión. Y ahí empieza el preparativo, amén, en Él, para el milagro. La compasión que el Señor ve y la necesidad que Él ve en los cuerpos, en las vidas. Y mire lo que acontece más adelante, verso 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se le acercaron a Él diciendo: el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Y aquí viene lo interesante. Los discípulos le dicen: maestro, despídelos. Diles que se vayan por ahí a descansar. O mire, con lo que traigan, pues que se compren. El que trajo lonche, pues que se lo cene. O que se lo coma. ¿Verdad que sí? Humanamente vieron la limitación. Sí, bueno, desde ahí los discípulos estaban... bueno, algo que yo puedo ver aquí... Los discípulos no sabían lo que iba a acontecer en ese momento. Es correcto. No lo entendían, es más, ni se lo sospechaban. Pero viene algo muy interesante. Dice verso número 37... La respuesta de Jesús dice: respondiendo Él les dijo: dale vosotros de comer. Mira el parámetro poderoso de fe de Dios y el reto que le da a sus siervos, a sus discípulos, a sus ministros. Ustedes tienen para darles de comer a esas almas que necesitan ser saciadas. En ese momento, hermanos, ellos necesitaban ser saciados ¿de qué? De un pan físico. Así es. Pero hoy en día, ¿cuál sería esa necesidad? Espiritual. Claro. Tenemos que saciar, hermanos. Es un gran reto, varones. Tenemos que saciar, amén, darles de comer. Ustedes tienen, denlo, amén, denlo. Yo les he dado, les he provisto. Den. Y mira lo que pasa más adelante. Respondiendo le dijo nuevamente: dales vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compramos pan por 200 denarios y demos de comer. Y le dijo Jesús: ¿cuántos panes tenéis? Ir y verlo. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 2 peces. Señor, solamente tenemos 5 panes y 2 peces. Y viendo lo interesante, les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. En pocas palabras, cuando queramos un milagro tenemos que irnos
en humillación, Adoración. en adoración, amén, exaltación a nuestro Dios, porque darle el reconocimiento que Él va a proveer. Sí. Aún aunque haya muy poco, Él va a proveer. Y sorprendente es lo que viene, y se recostaron por grupos de ciento en ciento y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando las manos al cielo los bendijo y los partió y les dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los repartieron y comieron todos y se saciaron. Mira qué interesante, pastor. Sí. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces y de los panes, y los que comieron eran como 5,000 hombres. Gloria a su nombre. O sea que fue más lo que sobró que con lo que se empezó. Así es. Pero mira qué cosa tan maravillosa. En pocas palabras, aquí fue un milagro, hermano, creativo, un milagro, hermano, de reproducción, un milagro, amén, de multiplicación, un milagro de alimentación, un milagro, hermano, porque ¿quién puede hacer esto? Solo Dios. Solamente nuestro Dios. Y yo le creo, y si la Biblia dice, estamos hablando de 5,000 hombres, dicen los historiadores que sin contar niños, Sí. Niños ni mujeres. ni mujeres. Hombre solamente. Señor de la gloria, con 5 panes y 2 peces. O sea, el Señor rompe todo parámetro, pastores, todo concepto, toda ideología, toda lógica, porque Él es un Dios proveedor, Él es un Dios, amén, que le gusta sustentar, que le gusta alimentar, que le gusta proveer a sus hijos, y que le gusta demostrar su soberanía, su poder, su dominio y su autoridad. Amén. Así es. Hasta que sobre Abunde. y abunde. Pero lo interesante, dice, manda que se recuesten. Descansar en Dios. Amén. Descansar. Cuando queramos una provisión, cuando nosotros necesitemos algo de parte de Dios, vayámonos en adoración, vayámonos en humillación, vayámonos en entendimiento, dándole reconocimiento al Señor que de Él provee todo. Su palabra dice que no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Amén. Y todo es posible al que cree. Y nosotros creemos en un Dios proveedor porque hemos visto su gloria manifiesta en cada uno de nosotros. Podemos hablar mucho de esto, hermano, pero Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Amén. El Señor todavía está presente para poder saciar tu alma, amigo que me escuchas, hermano, en la fe. No sé cuál sea tu situación, pero Dios es un Dios de milagros. Nosotros somos provocadores de milagros. Tenemos que llamarle la atención a nuestro Dios. Tenemos que creerle con todo el alma. Amén. Y no tenemos que tener la menor duda. Amén. Y yo te invito a que tú dispongas tu alma, tu ser, tu fe en Él, y cualquiera que sea tu condición, Dios va a hacer un milagro creativo, sea físico, sea familiar, sea social, sea económico. Dios siempre está dispuesto para sostenernos y proveernos y hacer lo que tiene que hacer. Amén. Él es un Dios de milagros. Qué poderoso es. milagro en Tenían Dios. 5 panes, 5 panes pero sanas. tenían al pan de vida. Sí, amén, Amén. amén. Muy buena persona, Amén. Pastor Elisa. Tenían al pan de vida, al que provee, al que sustenta. Y siempre hay que reconocer que hay algo de lo cual podemos echar mano para que se multiplique en Dios. Amén. Por eso Dios le preguntó qué tienen. ¿Se acuerdan de la viuda? Amén. Sí. ¿Qué tenía? Tinajas. No tengo nada. Sí, sí, sí. Un poquito de aceite. Sí, Pues sí, con sí. eso que tienes, hoy se va a multiplicar. Hoy alguien que nos esté escuchando, que Amén. piense que no tiene nada en su vida, sí tiene algo de que echar mano para que Dios lo multiplique, para que Dios lo sacie, para que Dios lo lleve a esa manifestación poderosa Amén. de su gloria en su vida, que es multiplicar lo natural. Rompe todo esquema, Así Jesucristo, es. rompe toda ley natural. Amén. Había una alimentación física muy importante, 5 panes y 2 peces, una alimentación humana. Ujú. Caer rendido a sus pies, descansar en Él. Hay 2 palabras maravillosas que tú compartiste, mi hermano, fue movido a compasión. Así es. ¿Cuántos hoy podemos mover a compasión a Jesucristo para que el milagro suceda? Amén. Y número 2, descansar en Él, Así es, amén. esperar en su tiempo y saber que en nuestra vida hay algo para nosotros que es lo que se va a multiplicar. Hermoso milagro, como dice hermano Mar, se Precioso. puede hablar tanto de este milagro. Yo le declaramos que en su vida, si hay 5 panes y 2 peces, se va a alimentar a más de 5,000 personas. Amén. Así es. ¿Cuántos pescados hoy se necesitarían para alimentar a 5,000? Yo me No. como 2. Uy. Más de 10,000 Nos pescados. las fritas. Sí. Si vemos y fuéramos uno por persona, serían 5,000 peces que Sí, se requerían. Sí, sí, pero imagínate. Sin contar niños, Sin contar niños y mujeres. Entonces, Señor de la lo gloria. Se multiplicas. saciaron y sobró. Y sobró. Entonces Dios, y como ahorita lo comenté hermano Mar, Dios que es, Dios es un Dios que sacia, que Así multiplica,
y en el cual siempre hay alimento. Y hasta que sobreabunda. Sobreabunda, amén. Gloria a Dios. A su nombre la gloria. Que este milagro de alimentación de los 5,000 hoy a su vida, que nos escuche y nos ve, lleve promesa de esperanza, que Dios sigue actuando de la misma manera Amén. Poderosa en Amén. que Jesús se manifestó a sus discípulos y a todo el pueblo que le seguía. Amén. Segundo milagro, mi hermana Rosario, Amén. sanidad de paralítico. Oh, sí. Yo cuando leí la primera vez este pasaje bíblico, realmente la palabra de Dios no se equivoca cuando dice que los amigos dan la vida por los amigos. Amén. Me sorprende mucho, ahorita lo platicaba con la hermana Juanita antes de entrar, que cómo honro yo a la esposa de nuestro hermano Jesús Solís, porque tiene que ver mucho con esta historia bíblica. Así es. La historia en donde Jesús nos enseña que Él no solamente es el médico que sana el cuerpo, sino que también sana el alma. Ujú. Y este pasaje bíblico está muy relacionado con 1 Corintios 13:7, en la parte que dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dice en Marcos capítulo 2, vamos a leer el versículo 4 y 5. Dice la palabra de Dios que Jesús entró en Capernaum, eso lo dice en el versículo 1, en el versículo 4 dice, y como no podían acercarse a Él, porque pues, imagínense Jesucristo, imagínense que ahorita nos diga que Jesucristo está subiendo aquí acá, o sea, todo el mundo vamos a querer correr a ver a Jesucristo. Amén, claro. Bueno, así quiero que se imaginen ustedes esta escena bíblica. Está Jesús, ya muchos lo conocían, otros tenían curiosidad, otros querían, los incrédulos, saber si era verdad, los fariseos para retarlo, para ver en qué se equivocaba. Bueno, ahí había de todos, como hoy. Como hoy en día. Como hoy en día. Pero ese día dice la palabra de Dios que estaba ahí Jesús, había mucha gente, y entonces llegan 4 amigos. 4 amigos, de esos amigos que yo quiero muchos y los tengo, y amigas también. Esos amigos anónimos, porque yo les voy a decir algo. Cuando mi hija, oraban por mi hija, si una vez alguien me preguntó, Chayito, ¿quién crees que haya escuchado la oración por tu hija? No lo sé. No lo sé. Hubo demasiada gente que esos son los amigos anónimos que oraron por ti. Amén. El hermano Jesús Solís no sabe ni cuántos hemos orado por él. Exactamente. Y hay mucha gente. Mi Amén. hermana Araceli ni idea tiene cuántas personas han orado por él. La hermana la Anita, que es la nuera de la hermana Olga Esquivel, ni idea tiene cuántas. Así es este pasaje bíblico. Son 4 amigos, dice la palabra de Dios, que estos amigos no podían acercarse a Jesús a causa de la multitud, pero descubrieron un techo en donde él estaba. Y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. El amor todo lo sufre. Imagínense ustedes lo que tuvieron que hacer primero para escalar. ¿Cómo subieron a un paralítico? ¿Qué tuvieron que utilizar para subir al techo? Para abrir. Por eso la Biblia lo dice, todo lo cree, todo lo espera. Ese es el verdadero amor. Dice en el 5, al ver Jesús la fe de ellos, ¿por qué? Porque estos amigos todo lo esperaban. Así es. Porque estos amigos Amén. todo lo creían. Así Porque es. estos amigos todo estaban dispuestos a soportarlo por el amigo que estaba paralítico. Amén. Dice el 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Esto es lo que yo amo de la historia bíblica. Los que están viviendo en un proceso de enfermedad, de diagnóstico de muerte, de cosas aterradoras que los médicos te dicen, yo te voy a decir algo y te lo digo porque yo fui testiga de eso, porque yo lo viví. Lo primero que yo hice fue pedirle perdón a Dios cuando yo vi morir a mi hija. Cuando yo le pido perdón a Dios, yo empiezo a ver la mano de Dios en la vida de mi hija. El que Jesucristo venga y perdone tus pecados nos habla de que Jesucristo primero le interesa a tu alma. ¿Por qué? Porque enseguida de que tú ya tienes garantizada una vida eterna, enseguida que tú ya tienes garantizada la salvación, enseguida que tú ya le creíste a Dios y tú aceptas ese perdón de pecados, enseguida Dios te va a sorprender. Así es. Y cuando Dios te sorprende, quedas como estos 4 amigos. Anónimos, no supieron quiénes eran, pero eran unos amigos pues, de verdad, que demostraron ser verdaderos amigos. Dice en el versículo 11, dice en el 5, le dijo, tus pecados te son perdonados. Vámonos al versículo 11 del mismo capítulo 2 de Marcos. Dice, a ti te digo, levántate, le está hablando al paralítico, toma tu lecho y vete a casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Esto, pastor, es un milagro. Amén.
quien no haya entendido al principio lo que el pastor nos explicó de lo que significa un milagro, es esto, lo que nadie entiende. Así es. Lo que alguien va a quererte explicar Amén. y no va a haber una razón cuando te digan natural. Sí, sí, sí. El pastor nos predicaba el domingo, nosotros hacemos lo posible, Dios hace lo imposible. Amén. Nosotros hacemos lo ordinario, Dios hace lo extraordinario. Así es. Esto es un milagro. Los que hemos experimentado lo que es un milagro, tenemos que entender algo. Tu fe tiene que superar los obstáculos. Así Tu es. fe tiene que estar firme en Cristo. Amén. Tu fe tiene Amén. que llevarte Sí, Señor. Amén. a ver algo que en lo natural tú ves como desgracia, como lo ves como aterrador, lo ves como de muerte, lo ves como que Dios no está ahí, pero realmente tú vas a tener que demostrarle a Dios, como estos 4 amigos, que eres capaz de hacer. Un milagro no es cualquier cosa, pastor. No. Usted si me pregunta, ¿por qué le sirves a Dios? Porque Dios hizo un milagro en la vida de mi hija. ¿Por qué amas a Dios? Porque es que Dios hizo un milagro en la vida de mi hija. Cuando tú valoras el significado del milagro, te comprometes tanto con Dios, no nada más por agradecimiento, sino porque el amor, dice también en Corintios 13, no puedes ser egoísta. Así es. No puedes Así tú es. quedarte con la bendición de decir, ay, ya, nada más que a mi Dios me haga un milagro. No, o sea, tú tienes que pregonar y tú tienes que llevar la testimonio. evidencia, dar testimonio de que aún se hacen milagros. Dios va a seguir haciendo milagros, pero tenemos que entender una cosa. Si tú eres de las personas que nos escuchas y no entiendes qué es el perdón de los pecados, es que llevamos una vida desordenada, hacemos cosas malas, desobedecemos, pero la palabra de Dios hoy te dice, el Señor Jesucristo está aquí para perdonar tus pecados. En el Salmo 32, 1, 2 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Amén. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad Así es. y en cuyo espíritu no hay engaño. Amén. El perdón de los pecados es esto. El Señor quiere perdonar si alguna vez robaste, si alguna vez mentiste, si lo desobedeciste, si hiciste todo lo malo ante los ojos de Dios. Esta es tu oportunidad para que venga rendido a los pies de tu Salvador. Yo te puedo asegurar que cuando Dios perdona tus pecados, te libera de la carga. Amén. Vivir en pecado es carga, y se los digo porque lo he experimentado. Pero cuando Jesucristo, tú escuchas, ya te perdoné, eres bienaventurada, ya la transgresión ya no hay, ya te perdoné las iniquidades, ya no te voy a recordar, los pecados se fueron al fondo de María, ya se van a quedar. Si tú quieres dar testimonio de ello, dalo. Pero yo, Dios, no me acuerdo de nada de eso. Cuando Dios te quita toda esa carga de pecados, sientes una libertad que yo quiero que todo el mundo... Eres libre en Cristo Jesús. Somos libres en Cristo Jesús. Y enseguidita vas a empezar a ver al Dios que hoy te estamos hablando, que estamos predicando. Qué Así es. importante es entonces tener amigos. Así es, así es. ¿Qué hubiera sido de la historia si no hubiera existido los ¿Quién lo 4 hubiese amigos? llevado? Y no los nombra los nombres, ¿verdad? No, Los amigos eran anónimos. Si te pones a analizar, que es la función de esta noche, es analizamos cada milagro y vemos la aplicación a nuestra vida hoy, y este que nos escucha y por internet también, es que importante es tener gente que crezca, que cree en Dios cerca de ti. Sí, 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 amén. Que te lleve al lugar correcto. Júntate con Hombres los de que fe, mujeres de creen fe. en lo mismo Amén. que tú. Sí, sí, Así sí. es. Júntate con los que están apasionados por lo mismo que tú. Sí, amén. Amén. Rodéate de amigos que comparten la fe de Jesucristo cerca de ti. Amén. Porque qué importante es que cuando alguien intercede, ¿qué negocio iban a ganar ellos, amigos? Nada. Sus nombres ni siquiera aparecen en la No. Biblia. No. Lo hicieron todo por amor Amor. de su amigo. Así es. Conociendo la fe en Jesús, ellos sabían que el que estaba dentro de la sinagoga era Jesús el poderoso que sanaba, y dijeron, vamos a llevar a nuestro amigo. Sí. Posiblemente la fe de ellos era mayor que la del paralítico, Exacto. Exacto. Sí, Sí. claro. porque dice la palabra, dice, y viendo La fe- Jesús, La fe de ellos. La La fe fe. de ellos. yo siento que Jesús se movió a misericordia cuando vio cómo aventaron las sogas, Sí. cómo abrieron un pozo en una casa que no era de ellos. Ah, para empezar, pastor. A lo mejor O se sea- drogaron ahí, ¿verdad? O sea, se Tuvieron laceraron que las pagar. manos, Ese sí es o sea, fe. consiguieron camilla, consiguieron Sí. las cuerdas, posiblemente se andaban, arriesgaron su vida Sí, Sí. por llevar a alguien a Jesús. así es. Así es. Fíjate qué compromiso tan hermoso es. En un milagro, todo lo que se mueve en ese milagro. Sí. Así es. Hay mucho Es involucrado poderoso. en un milagro. Sí, Hay cómo no. demasiado. De cada milagro puedes sacar tanta Tan- verdad, sí. tanta bendición a nuestra vida. Sí. Y le investigas y le Sí. investigas y sacas tanta bendición en un milagro
Y de ese milagro hay más milagros. Sí. Amén. Más milagros. Porque te transforma, te cambia la vida. Cuando ves un milagro, cuando te mueves en fe, tu vida ya no es la misma. Jamás puede ser igual. No, jamás. 412-1213 en cabina. Amén. 8442-9224. Aquí en el celular, WhatsApp, para que usted nos mande petición de oración. Usted está creyendo que hay milagro en su vida. Gloria a Dios. Amén. Crea en Jesucristo, Amén. que Sí, el sí. Padre de Gloria sigue haciendo milagros hoy en día. Vamos al tercer milagro, mi hermana Pastora Alicia Hernández, la mujer de flujo de sangre. Amén. Gloria a Dios. Encontramos esta historia en el libro de Marcos, el capítulo 5. Amén. Pero quiero leer un versículo que a mí me encanta antes del libro de Juan, porque podemos estar aquí compartiendo, ¿verdad?, estos milagros y analizando. Ya lo leímos en casa, lo hemos escuchado tal vez en muchísimos lugares, prédicas o no sé. Pero dice el libro de Juan, capítulo 21, versículo 25, dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Así Amén. termina el libro de Juan, ¿verdad? Sí. Así termina el libro de Juan, y creemos firmemente que estas son algunas. Jamás alcanzaríamos a enumerar todas las cosas que se escribieron, que hizo Jesús en milagros, no sé, liberaciones, salvación, tanta cosa que pudo haber hecho él aquí en la tierra durante su ministerio. Pero dice que estas son algunas, ¿verdad? De tantas. De sí. tantas. Algunas que se quedaron escritas en la palabra, que las dejaron plasmadas con un propósito. A mí me gusta esta historia de, me voy a tomar dos, me dieron solo una, pero me voy a tomar dos. Porque en este capítulo de Marcos, capítulo 5, vienen dos milagros. 2 por 1. Dos por uno. El primero dice es sobre una niña muerta, Sí. y el otro es sobre una mujer enferma. Sí. Amén. Y empezamos con la historia. Dice la palabra de Dios en Juan. Yo tengo varias versiones, aquí me gusta comparar también las versiones. Y dice la versión, esta es la NBI, dice que después de que Jesús regresó a la barca del otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, como siempre se reunía una gran multitud, ¿verdad? Por lo que él se quedó en la orilla. Y dice, llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia. Esto nos enseña que aún la gente más encumbrada, tarde o temprano, tiene necesidad de acercarse al Señor y pedir que Él tenga compasión, como comentabas, hermano, ¿verdad? Aquí la condición social de la persona no importa. Él era una persona encumbrada. Dice que se acerca a Jesús y le suplica con insistencia. Y dice, mi hijita está agonizando, dice esta versión. Ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y viva, ¿verdad? Entonces Jesús se va con él, pero en cuanto él se va y empieza a caminar, pues la multitud le sigue, ¿verdad? Y aquí es donde pensamos, bueno, Jesús se va a olvidar un poquito de Jairo para irse con otro milagro, ¿verdad? Y dice que en esa multitud que la aventaba, que lo apretujaba, que lo empujaba, dice que había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. En otra versión dice que flujo de sangre. En otra versión dice que sangrados continuos. Sí. Entonces, nosotros las mujeres podemos entender perfectamente Ajá, lo que parecía. exacto, la condición y la de esa situación. mujer, sí. Yo no sé por qué el Señor creó nuestro cuerpo de esta manera, ¿verdad? Y de repente hay ocasiones en que se nos hace gravoso. Sí. Gravoso 3, 4, 5, 6, no sé, tantos días. Pero pensar en años, entonces Tremendo. está Sí. tremendo. Sí, es algo muy tremendo. A mí no me gusta compartir tanto mi vida, pero yo tuve una situación también así significativa en mi vida, Milagro en tu vida. un milagro en mi vida. Amén.
parecido a este. No soy así muy expresiva en cuanto a las situaciones en mí, necesita darse específicamente el momento, pero Sí, este amén. es el momento. Amén, Amén, amén. amén. Yo lo creo. Yo lo único que les puedo compartir es que Dios hizo ese milagro en mi vida. Gracias a Juanita Dios. me llegó a ver que en algunas ocasiones la gente me llegó a decir, oye, pero es que te ves hasta transparente, Sí, sí, Sí. sí. te ves Sí, sí. hasta verde. Alguien me llegó a decir así. Y yo así como que, ¿por qué me dicen así? Pero era una situación que yo estaba pasando por mi vida, Complicado. complicada. Y yo al leer esta historia, pues trajo el Señor varias situaciones a mi mente, ¿verdad? Recordar que Dios es un Dios de milagros. Así es. Hermano Chuy Solís, Dios es un Dios de Amén, milagros. amén, Sí, amén, amén. A veces no Amén. es necesario, ni que el médico ya nos dé el diagnóstico final. Ellos pueden decir lo que quieran, pero el Señor en su amor, en su misericordia, en su compasión para nosotros, Así es. Él dice, sea hecho. Amén. Y en el instante que menos pensamos es hecho. Él lo Como hace. lo has pedido. Así Aquí es. dice la Biblia, dice que había sufrido mucho a manos de varios médicos. Imaginen, hermanas, Sí. para nosotros es complicado ir con uno, con un médico. Se nos complica ir cada año, cada 6 meses y sufrimos. Yo no sé cuántas lo vivamos así, pero sí es viví también, difícil ir. Y dice ella Es tu intimidad. es tu Sí, intimidad. Claro. Y dice aquí que ella llevaba varios médicos y aparte se había gastado todo lo que tenía y no Ajá. había servido de nada. Pues en vez de mejorar, iba de mal en peor, dice esta versión. Y cuando hemos vivido algo así, Juanita, yo creo que sentimos eso, Sí. que vamos de mal en peor. Ajá. Cuando estamos enfermos de lo que sea, cuando llega un azote a nuestra vida, hay un momento en que decimos, creo que esto no está resultando nada bien, voy Sí. de mal en peor y físicamente te sientes mal, Sí, Sí. sí. físicamente te sientes herido, dolido, el dolor te hace que tu fe flaquee y Sí, mengue. mengue. Ajá. Pero yo sé que aunque la fe flaquee y mengue, Dios nos deja una oportunidad al final donde nuestra fe como un chispazo se levanta, porque dice la palabra que ella entre la multitud ve al Señor y ella dice, si tan solo tocar el borde de su manto. Ella ya no quería ir al lado como Jairo iba al lado del Señor Sí. y lo estaba llevando con su hija para que realizara el milagro. Ella se conformaba, yo me la imagino así como me decían a mí, que me veía como verde y pálida y así. Me la imagino así en esa condición frágil y Debilitada. debilitada en un Una rincón. anemia terrible. Sí, Una anemia sí. terrible, Sí. porque se te desploma tu metabolismo, tu Ajá. sangre se descompensa y bueno, yo me la imagino así en un rincón diciendo, pero si tan solo tocara. Jairo era importante, iba al lado de Jesús, pero ella era una mujer débil, que a lo mejor ni Pobre. fuerza tenía, pobre, se había quedado sin nada por ir con el médico. Dijo, si tan solo tocara el borde de su manto. Y el borde era solo la orillita de su ropa, Sí, ¿sí? Así es. sí. Poquitito nada más y se atreve y lo hace. Tú que me escuchas, en ese chispazo de fe le llamo yo, en ese tantita fe que te queda, di, se puede, Señor. Amén. Sí, Amén. amén. Y toca el borde de su manto, a Así lo es. mejor no físicamente como ella, pero espiritualmente. Amén. Hermano Chuy, Amén. toque el borde del manto Sí, del Señor. amén. Amén. Tóquelo. Así es. Y en eso Jesús dice, se da cuenta y dice, ¿quién me ha tocado? Así Y es. los discípulos le dicen, Señor, ¿quién te ha tocado si todo el mundo te empuja, te avienta? Y dices, ¿quién te ha tocado? Y dice, es que ha salido virtud de mí. Poder. Y en otras versiones dices que ha salido poder de mí. Amén. Sí, amén. Es su nombre. El bendito poder del Señor fluyendo a través de la mano y de el borde del manto del Señor. Y fue sana. Y lo que me impresiona es la manera en que Jesús le dice, ella se siente descubierta y le dice, Señor, yo te toqué. Y nos dice aquí un poquito que ella se abre y le empieza a contar la verdad. Me imagino que ella le empieza a decir, dice esta versión, se acercó temblando de miedo, se arrojó a sus pies y lo confesó toda la verdad. Me imagino que ella ahí le dijo, Señor, mi vida ha sido triste, ha sido de dolor, ha sido de pérdida, ha sido de desilusión, ha estado enferma. Y yo siento que el Señor
la mira con compasión, con ese amor y le dice, hija, Amén. tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Gloria a Dios. Gloria Otra a Dios. versión dice, Gracias, Jesús. otra versión dice así, dice, hija, tu fe te ha salvado. Amén. Vete en paz y queda sana de tu azote. Aquí le está mencionando salvación. Ujú. Y si habla salvación, quiere decir que estaba salvando su alma, Amén. Cheito, como Amén. contaste. Amén. Su alma y su cuerpo, aquí va el paquete completo. Y después dice, otra versión dice, hija, has sido sana porque confiaste en Dios. Amén. Amén. Vete tranquila. 3 versiones de diferentes versiones de la Biblia. Pero yo me imagino que la mujer se sintió tan feliz. Fue salva, liberada y sanada. Amén. Así es. Y dice Jesús, ¿no les queda claro con eso? No es suficiente sanar y salvar. Jesús. Y se va a la casa de Jairo. Así Amén. Y dice que encuentra ahí un desorden, todos llorando, haciendo lamento porque la niña ya había muerto. Porque cuando él estaba con la mujer sanándola de este azote, llega alguien de Jairo y le dice, ya no es necesario, tu hija ha muerto. Sí, sí, sí. Y Jesús se va a la casa de Jairo y llega y dice que iban Juan, Jacobo y Pedro con él. Sí. Entonces dice, bueno, nada más ustedes entren, el papá y la mamá. Entran, ven a la niña en cama, ya muerta, y él le dice, ella no está muerta, ella duerme. Amén. Déjenle, leo este pedazo que me impresiona. Dice, era Pedro, Jacobo y Juan los que entraron, los padres y Jesús entran. Dice que muchos se burlaban porque Jesús dijo, la niña no ha muerto, sino duerme. Y aquí dice que la multitud se empezó a burlar, ¿verdad? Entonces el Señor entra, toma la mano de la niña y le dice, Talita Kumi, que significa, y es traducido así, niña, a ti Madre, te digo, levántate. Amén. Enseguida la niña se levantó, dice, tenía 12 años y todos quedaron sorprendidos, atónitos. Eso provoca el milagro, Así como es. lo hablamos Amén. desde el Amén. principio. Sí, amén. Y él les mandó estrictamente que nadie lo supiera y solo ordenó que le dieran de comer. Amén. Pero él levantó de la muerte. Y fíjate, qué importante eso que dices Gloria a tú, Dios. que se burlaban cuando Jesús les dice que la niña no está muerta, está Ujú. dormida, y se burlaban. Muchos de nosotros, ya mi hermano Chuy Solís, Dios lo bendiga, está enfermo de cáncer, hermano. Y está viviendo pues un calvario realmente. Entonces, mucha gente le ha dicho, ¿dónde está tu Dios? ¿No venías a la radio? ¿No predicabas la palabra de Dios? ¿No te metías hasta en conflictos con tus compañeros traileros por hablarles de Jesús? ¿Ahora dónde está? Es una burla. Ujú. Sí. Y Es mi una hermano burla. ha contestado con la verdad. Está aquí, Amén. conmigo, a mi lado. Así Y es. lo prometió y lo va a cumplir. Y lo Siempre es. va a estar Cierto, conmigo. Gracias, Dios. ¿Sí? Amén. Esa es fe. Eso Amén. es fe. Eso es fe. Para Esa es fe avergonzar que salva. a aquellos Así Amén. es. que burlan Esa es la fe que y salva. dudan de los milagros. Ahorita que decía la pastora de lo que ella vivía y cómo la gente la veía, es que es parte de lo que Dios necesita de nosotros. O sea, la gente nos tiene que ver en esa condición. La gente tiene que ver alrededor nuestro diagnósticos de muerte. La gente necesita, porque si no, ¿cómo va a creer? Sí. La gente que te vio y que hoy te ve, no le queda de otra más que decir, Dios hizo el milagro. Amén. 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 En el hermano Jesús Solís no tiene cáncer. En el La nombre de gente Cristo lo Jesús. tiene que ver en esa condición. Araceli Pero Ramírez. mi hermana Araceli, Sí. una amiga la vio y dice, yo estoy sorprendida con tu hermana, porque iba riéndose con su hija, iba disfrutando de la vida, Claro. y le digo, es que ella no tiene cáncer. Así es. Eso es fe. Así Entonces, es. la gente te tiene que ver así, porque va a llegar el momento en que si ellos quieren un diagnóstico médico, pues te lo presento. Pero mi fe dice, el hermano Jesús no Lo tiene contrario. cáncer. Amén. Mi En el hermana no nombre de tiene Cristo cáncer. Jesús. Mi amiga Dios la sanó. Entonces, Amén. eso a todas las personas que están viviendo, y sí, como decía ahorita la pastora, tu fe empieza a menguar, empiezas a como que a creer si de verdad Dios está o no está. Dios ahí está. Amén. Amén. Dios está esperándote, Dios está esperando qué haces tú, porque hasta ahorita donde llevamos los milagros, siempre alguien tenía que hacer algo. Gloria a Dios. Y luego ya Dios actuaba. Y cuando Dios actúa, tu condición ahorita es temporal, pero el Señor se preocupa por lo eterno.
Entonces tú Amén. tienes que reaccionar, pastor. Así Amén. es. Amén. Alimentación de los 5,000, sanidad de un paralítico, Amén. la mujer de flujo de sangre. Cada milagro con un propósito Así es. eterno, Amén. cada milagro en una situación particular. Ahora vamos a un cuarto milagro, hermana Juanita, Así donde es. Jesús calma la tempestad. Ya fue a alimentar, ya fue a sanar, Amén. ya fue a sanar en un camino 2 al mismo tiempo. Y ahora tiene que trabajar con fenómenos naturales. Así es. Y ahí es donde obra también el Señor, en fenómenos naturales. Así es. Y vamos a la palabra de Dios en Mateo 8, del 23 al 27, que es Jesús calma la tempestad. Lo voy a leer así rapidito. Y cuando y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Hermano que me escuchas, tu problema, sea de sanidad, sea de finanzas, sea moral, problemas familiares y demás, sea joven que me escuchas en la escuela, que no se te dan los estudios o que estás a punto a lo mejor de salir de una escuela y no por buen alumno, sino al contrario, por haberte equivocado. Cuando los problemas vienen a tu vida uno tras otro, imagínate este pasaje: Jesús en una barca durmiendo y sus discípulos asustados, ¿sí? ¿Por qué? Porque las olas vienen una tras otra. Y vieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos porque perecemos. ¿Cuántas veces nosotros nos decimos: Señor, sálvame porque ya no puedo? Hasta aquí llegaron mis fuerzas, hasta aquí puedo, Señor. Hasta aquí solamente tengo las fuerzas. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Sí? Eso es lo que nos dice el Señor, hombres de poca fe. El temor. ¿Qué es el temor, hermanos? Ahí en Primera de Pedro 4:18 nos dice, déjenme les digo, nos dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Porque el temor lleva en el castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahorita Chayito nos compartía la historia de dos amigos que se expusieron por sanar a un paralítico, ¿sí? Eso es el verdadero amor. Hermano cristiano que me escuchas, perfecciónate en el amor, da la vida por tu amigo, ¿sí? Y ama al Señor, porque cuando tú eres perfeccionado en el amor, entonces crees en aquel que has recibido en tu corazón y el que es digno de alabanza y el que hace todos los milagros. Ok, dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Y qué es la fe? Ya lo hemos dicho nosotros muchas veces aquí. Y dice en Hebreos 11, 1, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, por la fe damos por cierto lo que esperamos y convencidos de lo que no vemos, ¿sí? Entonces, hermanos, en este milagro Jesús nos hace dos observaciones: no temer a la tempestad, sea cual sea. Amén. No temer a todos los problemas que se vienen a tu vida. Hemos hablado de ellos a lo largo de todas estas conferencias, ¿sí? Sobre el suicidio, sobre la depresión, sobre problemas familiares, financieros, de salud, en fin, hemos hablado de todas esas olas que vienen a tu vida y que tratan de hundir tu barca. Pero tú, hermano cristiano que me escuchas, tienes al Señor contigo. Amén. Y debes de tener paz y tranquilidad. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo una gran bonanza. Aquí está el milagro del Señor. ¿Sí? Nosotros aquí en Saltillo, pues catástrofes naturales fuera de los incendios, pues no, porque no estamos en una zona sísmica de terremotos, no nos inundamos, sí, porque gracias a Dios las montañas nos cubren, en fin.
estamos bien, excepto ahora estos últimos días de la onda de calor, que no es otra cosa más que la obra del Señor, la profecía que se está cumpliendo, ¿verdad? Pero el Señor es el que puede reprender. Si usted mañana siente mucho calor, ore al Señor. Dígale, Señor, ten compasión de nosotros. Es verdad que vivimos en una ciudad llena de pecado. Es en una ciudad donde hay maldición, hay suicidio, hay homosexualismo, ¿sí? Idolatría, hay tantas cosas, religiosidad, hermano. Entonces, nosotros cristianos, despertemos al Señor, oremos, oremos y pidámosle al Señor que cambie la tempestad. Amén. ¿Sí? Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar obedecen? ¿Cómo no lo van a obedecer si es su creador? Amén. ¿Sí? Amén. Es su creador, es su hechura. Entonces, hermano, mi invitación es esta. Haga presente este milagro en su vida. Calme la tempestad, amando a quien ya tiene en su corazón. Y si conoce a alguien que no tiene a Cristo en su corazón, compártalo, hermano. Compártalo, sea el amigo que Chayito nos platicó, dé la vida por su amigo, ¿sí? En el nombre de Cristo. Gloria a Dios le Dios. bendiga. Qué hermosos y poderosos milagros de Jesucristo que hoy nos motivan, nos dan fe, nos dan esperanza de que en Dios hay alimentación, de que en Dios hay sanidad, de que en Dios se detienen las tormentas. Amén. Donde Jesús calma la tempestad. ¿Y cuántas tempestades no habrá en algunas familias que nos escuchan, que nos ven en su hogar? Muchísimas. Hoy declaramos que hay alimentación para todo hambre físico y espiritual. Amén. Así es. Hoy hay sanidad para toda necesidad física. En el nombre de En el Cristo. nombre de Jesús. Hoy se detiene todo flujo de sangre, toda depresión, Amén. Sí. toda idolatría, toda religión se detiene. Es que en el flujo de sangre también es que esa vida necesitaba que algo parara, Sí. que algo se detuviera. Así es. Y hoy quiere Dios que muchas cosas en nuestra vida se detengan, dejen de ser, dejen de suceder, dejemos de pecar, dejemos de blasfemar, dejemos de ser en hipocresía, en religiosidad. Seamos los ángeles de luz que Dios nos creó en esta tierra. Seamos luz en la oscuridad. Llevemos el mensaje de paz a aquel que lo necesita. Calmemos tempestades. ¿Por qué es que estaba Jesús dormido en la barca? Porque Él está en una paz continua. Así es. Él nos altera. Y la naturaleza del hombre es, Él es inmutable. Así es. Pero el hombre es asustadizo, temeroso, Duda. endeble, Amén. duda, desconfía, desesperado. Cuando alguien, eso se llama cuando alguien lo sacan de su zona de confort. Ujú. Ahorita zona de confort, estamos en una silla, o a lo mejor usted está en su cama, en su oficina, en alguna hamaca, está en zona de confort. Cuando alguien te saca de la zona de confort, es donde viene el miedo, la preocupación. Ahorita estamos tranquilos, tenemos un buen clima, un ambiente agradable, estamos sanos en el nombre de Jesucristo. Estamos sirviendo a Dios. Estamos sirviendo a Dios. Pero eso no nos exime de que en algún momento de nuestra vida puede venir una tormenta, Así es. Ujú. una necesidad, y tenemos que estar preparados en fe para enfrentar ese día con la armadura de Jesucristo en nuestra vida. Hoy declaramos que en su vida, usted que nos escucha, Manuel Juárez Sánchez, él está pidiendo oración por Denise Guadalupe Alvarado Juárez, que está internada en el Hospital del Niño y está delicada de salud. Vamos a orar por Denise Guadalupe Alvarado. No conocemos la enfermedad, pero sí conocemos al médico de médicos. Así es. No conocemos lo que le aflige, pero conocemos a aquel que quita toda aflicción. Sí, Padre No Santo. conocemos su situación, pero sí conocemos al que calma tormentas, Así al que es. alimenta, al que sana, al que detiene y al que da paz Gloria en la a Dios. tormenta. Amén. Así Gracias, que Padre. Denise Guadalupe Alvarado, en el nombre de Jesús, eres sana Sí, en sí, ese lugar, Sí, sí. Hospital del Niño. También por Claudia Cortés Salas, por su embarazo también. Dios bendiga el embarazo de Claudia Cortés Salas, así como nuestra hermana Merari también, Amén. hija de mi hermano Omar y hermana Rosy. Así es. Que ese bebé llegue en el tiempo correcto de Dios. Así Sí, es. Señor. Declaramos Sí, Padre sanidad en los bebés que ahorita están en el vientre de su madre, Sí. de Merari, de Claudia Cortés. Amén. Declaramos que el tiempo de Dios es perfecto. Padre, Así toma el es. control, Señor, Sí, de Señor. cada situación. Y Dios, Sana, Padre Santo, mire, Señor. no sé quién hablaría, pero él dice, pide oración, no especifica por qué, y nos pide que recordemos el milagro de Alesa.
posiblemente nuestra hija. Creo que es ella. Y bueno, es que es ella. Hermosa. Entonces, Jamás puede uno olvidar los nuestra hija milagros. Lesa es producto de un milagro Amén. en su sangre, Sí, amén. de una hipoglucemia muy agresiva, Policitemia. policitemia, perdón. No se me dan bien los nombres de la enfermedad, qué bueno, gracias a Dios. La policitemia es una enfermedad contraria a la leucemia. Sí, sí. Y nuestra hija de días de nacida fue sanada por el poder de Jesucristo. Gracias a Dios. Y hoy es una adoradora que adora al Amén. Padre en espíritu y en verdad. Dios te bendiga, mi hija, y siempre recuerda Amén, te lo que Dios bendecimos. hizo por ti, Así es. Así lo es. sigue haciendo y eres sana en el nombre de Jesucristo. Amén. Y qué bueno que te acuerdas del poder de Dios en tu vida. Y siempre tenemos que recordar que nuestro Dios es el que alimenta, Amén. el que sana, Amén. el que sustenta, Sí. el que detiene, el que calma y el que sigue haciendo hoy milagro tras milagro. ¿Cuánta Gracias, gente nos Señor. escuchas en internet Sí. y declaramos, aquí hay testimonios de vida? Oh, sí, Así Mi amén. es. hermano Omar tiene Amén. testimonios en sus hijos, Sí, mi amén. hermana Juanita, Sí, Rosario, amén, amén. Alicia, en mi vida hay testimonio de que Dios es fiel y verdadero. Así es. Testimonio Y de hace que Dios sigue haciendo Amén. milagros. Gracias. Hoy declaramos que este Aún tiempo, hoy en día. Amén. este tiempo invertido en esta cabina, en este hermoso ministerio, levanta tus ojos al cielo. Declaramos que es un testimonio, un ministerio de milagros. Amén. Sí. Amén. Si invirtiéramos el tiempo en cabina en estar bendiciendo, orando, declarando milagros para las Amén. vidas, es que es tan certero lo que te decíamos, somos portadores de milagros. Sí, Así amén. es. Tenemos a Dios de nuestro lado, Así Ajá. es. al campeón de nuestro lado. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, amén. Amén. Tenemos que declarar que la identidad de nuestro Dios está en nuestra vida. Así es. Conocemos de ejemplos en la Biblia, conocemos de ejemplos fuera de la Biblia, Amén. en nuestras vidas, nuestros hijos, en familias, en conocidos. Y hoy declaramos que todo aquel que está en angustia, en persecución, en dolencia, en enfermedad, en situación complicada, esperamos en Dios que esta palabra lleve a tu vida esperanza, Amén. de que Dios es un Dios que sana, Amén. un Dios que perdona, que nunca cuestiona tu vida, Así es. que nunca te pregunta por qué pecaste, que nunca te apunta con el dedo diciéndote eres un pecador. No, no, no. Él llevó nuestros pecados en la cruz. Así es. Él sacrificó su vida por nosotros y llevó en la cruz el pecado y la enfermedad. Así es. En su cuerpo llevó las llagas. Así es. Por sus llagas fuimos, perdón, llevó mis pecados. Por sus llagas fuimos nosotros sanados, curados, restablecidos. Así que mi hermano, Dios le bendiga. Sí. Esto fue una nueva generación. Le Bendiciones bendecimos para todos. y declaramos en su vida tiempo de milagros. Milagros. Dígalo conmigo. Tiempo de milagros. milagros. Para todo aquel que nos llama, nos ve por internet, sus mensajes son muy bien abrazados en GDA y lo Amén. esperamos para que Dios siga haciendo milagros hoy en día. Amén. Dios le bendiga y Bendiciones. le guarde su vida. Hasta la próxima. Hasta Bendiciones luego. para todos.